Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 6. Apareció de vino un hombre, devenir, el ser en devenir, enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, el nombre para él, Juan. Él vino como testigo, vino como testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Entonces, de lo alto de la contemplación de la Trinidad, bajamos a una escena concreta en la Palestina histórica, en un tiempo determinado por Dios. El tiempo, el precursor del Mesías, divino. Es otra forma del ser, más humilde, propia de los hombres. Tiene el título de enviado, apestalmenos, que es el nombre de los apóstoles, y el nombre del mismo Cristo, el enviado. Que se llamaba Juan. Juan significa Yohanan, el que es, ha hecho misericordia, Hanan, ha hecho la gracia. Este nombre ya es un anticipo del Evangelio. Él vino para martiría. Martiría se dice testimonio y ya evoca en nuestros oídos la espiritualidad de los primeros cristianos. Testimonio cristiano era ser mártir de Cristo. Y Juan lo va a hacer para dar martiría de la luz. Ya hemos visto la luz predicada del Verbo. En él estaba la vida y la vida era la luz. Para que todos creyesen. Por primera vez encontramos el verbo creer, que aparece en todas las páginas de San Juan. El Evangelio de San Juan es sobre la fe, y el verbo de la fe es creer. En el capítulo 2, los discípulos creyeron en él, después de Caná, y después de la defensa del templo, y creyeron en él sus discípulos. En el diálogo con Nicodemo, capítulo 3, todo el que cree en él tiene vida eterna, no perece, no entra en el juicio de condenación. Capítulo 4, con la samaritana, ya no creemos por tu palabra, nosotros hemos visto y sabemos que es el Salvador del mundo. En todas las páginas aparece el creer, podríamos recorrer todos los capítulos, varias veces por capítulo. Se trata de creer en esta luz del Verbo que viene al mundo. Lamentablemente no todos creyeron. Está puesta así la misión de esta martiría de Juan, como con una cierta nostalgia, ¿no? Para que todos creyeran. Eso hubiera sido lo maravilloso, que todos creyeran a través de él. Versículo 8, no era él la luz, sino quien daría testimonio, martirisi, daría testimonio, martiría de la luz. No era él la luz. Este no era va a ser desarrollado en el versículo 20 del mismo capítulo 1. Ustedes dan vuelta a la página, encuentran el versículo 20 y encuentran ahí la esencia del cristiano distinto de Cristo. El cristiano no es Cristo, está en Cristo, Cristo vive en él. Él ya no vive Cristo en él, pero él no es. Hay un momento en que hay que decir yo no soy, como le decía Dios a Santa Catalina de Siena, yo soy el que soy, ese es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, yo soy el que soy, tú eres la que no es. Y hay que confesarlo, como lo hizo Juan en el versículo 20, que es el mejor comentario a este que tenemos aquí, el octavo, él no era la luz.
El octavo se explicita, se desarrolla en el 20. Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Leen el versículo 20. Confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? No lo soy. Segunda negación. ¿Eres el profeta? No. 3 veces no. El camino cristiano empieza por la humildad, por el reconocerse una nada, yo no soy. Luego Dios lo va a premiar, lo va a colmar de dones, con su presencia misma, lo va a divinizar, pero tiene que comenzar por aquí. Si uno pretende en forma ilegítima ser el Mesías o algo equivalente, entra por el camino no de Cristo, sino del anticristo. Él no era la luz. 9, versículo 9, era la luz verdadera. Estamos hablando de nuevo del Logos. Subimos de nuevo a las alturas, a la contemplación del Verbo de Dios. El Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. La luz verdadera, típico lenguaje de San Juan. Cuando habla de la luz que vemos todos los días, él dice la luz de este mundo. Si dice la luz o la luz verdadera, es el Logos de Dios, el Verbo de Dios. Y así repetidamente usa este lenguaje de resonancia platónica. Las cosas de este mundo son pequeñas comparadas con las realidades divinas. La luz que vemos todos los días es la luz de este mundo. Aparece varias veces la expresión en el Evangelio de San Juan. La luz, dicho así, o la luz verdadera, es el Verbo de Dios. Viniendo a este mundo, de eso se trata el misterio del prólogo. Este Verbo en el cual estaba la vida, y la vida era la luz, no se queda inmóvil en el seno de la Trinidad, sino que viene a este mundo y se hace carne. Vamos a tener eso en el versículo 14. Versículo 10, retoma la palabra mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Repetidas veces la palabra cosmos, que significa mundo, y traduce al griego un original hebreo-arameo, olam, alam, que significa siglo, tiempo largo, tiempo indefinido, y también el mundo todo. En un sentido positivo, como obra de Dios, ahí recoge toda la belleza de la palabra griega, que significa ornato, adorno, orden, palabra ordenadora, belleza también, ¿no? Cosmos, cosmética. Y también tiene un significado malo. En el Evangelio de San Juan es muy frecuente, y acá se introduce por primera vez en la última de las afirmaciones, y el mundo no lo conoció. Que estaba en el mundo ciertamente, por la presencia del Verbo. No solamente es creador, sino que conserva las cosas en el ser, y al conservarlas les da vida, las mantiene en la existencia. Y estaba en el mundo, la presencia de Dios en todas sus criaturas. Y el mundo fue hecho por él, estaba como creador del mundo. Pero el mundo, ya en otro sentido negativo, no conoce, no reconoce, no ama, lo desconoce. El mundo no lo conoció,
Conocer en la Sagrada Escritura tiene siempre también un matiz afectivo. Conocer es ser familiar con, no le fue familiar, no lo reconoció. Versículo 11, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. El mundo y el mundo no lo recibió. Los suyos y los suyos no lo recibieron. Hay una pequeña diferencia entre el mundo y los suyos. Los suyos pueden entenderse, en primer lugar, del pueblo judío, que son los suyos por la cercanía carnal, el linaje de Abraham preparado para recibir al Mesías, habían sido creados para eso, elegidos por Dios para eso, y fracasaron en eso, al menos los príncipes. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ahora también los suyos puede entenderse en un sentido mucho más amplio, los hombres, todos nosotros somos suyos. Puede entenderse de los cristianos, nosotros somos muy suyos, en algún sentido más que los judíos, y sin embargo los suyos no lo recibieron. Nosotros frecuentemente no lo recibimos. Versículo 12, pero a los que lo recibieron, primero afirma como que en forma absolutamente general, de que nadie lo recibió, pero sí, algunos sí, siempre hay un resto fiel que recibe. A los que lo recibieron les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. A los que lo recibieron, este verbo recibir, muy importante, recibir el don de Dios. Dios entrega algo, hay un tradere, una entrega, y el Hijo agradecido la recibe con gratitud del Padre. El desagradecido no recibe, la soberbia no recibe. A ellos les dio, verbo típico de Dios, dar, verbo del Espíritu Santo, cuyo nombre propio es don, les dio la potestad, en griego exousia, está en latín ahí también potestas, potestatem, les dio la exousia. Exousia significa una dinamis, una fuerza que sale de una capacidad, una potencia que brota de la usía, que es la esencia, ¿no? Exousia, una potestad de llegar a ser hijos de Dios. Esta potestad, en términos técnicos, teológicos, la llamamos en la tierra la gracia. Y después la gracia se transforma en la vida eterna, en gloria, la potestad de ser hijos de Dios. Un nombre parecido al del verbo, hijos en el Hijo. A los que creen, de nuevo el verbo de la fe, a los que creen en su nombre, nombre en el mundo antiguo, especialmente los originales semíticos, hebreo, arameo, de la Sagrada Escritura, es la realidad misma, la esencia, qué es lo que es, cree en la esencia, qué es la identidad del verbo, del Cristo Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. 13. Los cuales no nacieron de las sangres, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino que de Dios nacieron, fueron engendrados. Estas palabras, sangre y carne, aluden especialmente a las glorias del pueblo judío, que siempre encontraba y se ufanaban de sus estirpes, linaje, tribu a la que pertenecían sus padres, la carne y la sangre. Pero no es eso lo que da el título para ser familiar
de este logos que se hace carne, sino la fe, como queda claro. Los que creen en su nombre, acá dice, los que nacieron de Dios directamente, no la carne y la sangre humana. Por más elegida y noble que sea, por más elegido y noble que sea un pueblo, no hay título humano para recibir esta gracia. Por algo se llama gracia, es gratuita. Gratuitamente, directamente de Dios. Versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Famoso versículo, o logos sarx eieneto, que es kinos en imin. El logos se hizo sarx, carne, también refleja un original semítico, basar, bisra, que significa la fragilidad del ser humano. Se hizo hombre, pero frágil. El ser humano capaz de sufrir y de morir. Eso es carne. Por eso prefiere, en vez de decir el Verbo se hizo hombre, el Verbo se hizo carne, para connotar, para sugerir la idea del sufrimiento y de la muerte. Y habitó entre nosotros. Este verbo habitar tiene en griego las mismas consonantes que un verbo hebreo-arameo, que también significa habitar, la morada, un término técnico teológico por la morada de Dios en el templo, la Shejinah, la tienda, antiguamente era una tienda que andaba por el desierto, luego es la misma nube habita en el templo del Antiguo Testamento. Entonces el cuerpo de Cristo va a ser el verdadero, el nuevo templo, y hemos visto su gloria, gloria como lo del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra gloria también es riquísima, también traduce un concepto del Antiguo Testamento de enorme importancia, también es toda la esencia misma de Dios, se parece mucho al nombre, la doxa. Literalmente en hebreo significa el peso, pero peso en el sentido de majestad, la gloria, el resplandor, tiene peso, tiene plenitud de ser dentro y brilla hacia afuera. El unigénito junto al Padre, acá ya lo nombra como Padre, lleno de gracia y de verdad. Esos también son términos técnicos del Antiguo Testamento, gracia y verdad. Gracia y verdad. Son raíces semíticas que también significan la primera, más bien la inclinación benevolente de un rey, de un grande por un pequeño, el amor misericordioso de un grande por un pequeño. Y la verdad significa verdad especulativa, ciertamente, y también firmeza, validez, verdad práctica, verdad de un designio divino que triunfa. Continúa el prólogo, continúa unos versículos más, pero por razón de brevedad del discurso vamos a interrumpir aquí.